Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, especialmente esos que involucran a nuestros amados actores turcos. Espero que estén listos y preparadas porque hoy vamos a sumergirnos en una revelación que, honestamente, me dejó con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y estables del panorama turco, Bomba Özge Gürel y Serkan Ayolu. Sí, esa pareja que nos enamoró en Cherry Season y que, a pesar de los años, sigue derrochando amor y complicidad por donde quiera que van. Pero, ¿alguna vez se han preguntado si detrás de esa fachada perfecta hay algo más? Pues agárrense porque Özge ha soltado una bomba, un secreto sobre Serkan que, bueno, digamos que no se lo esperaban venir. Antes de que les revele el jugoso chisme, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas y, por supuesto, dejen su like si este tipo de contenido les gusta. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco y latino. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les decía, Özge Gürel ha revelado un secreto sobre Serkan Ayolu. No se trata de infidelidades, ni de dramas amorosos, ni de problemas financieros, nada de eso. Es algo mucho más peculiar. Prepárense porque aquí viene. Resulta que Serkan Ayolu tiene una obsesión secreta con los calcetines. Sí, lo sé, lo sé. Sé que probablemente se están preguntando ¿calcetines? ¿En serio? Pero esperen, que la cosa no termina ahí. No es solo que le gusten los calcetines, sino que tiene una colección enorme, inmensa, estratosférica. Según cuenta Özge, tienen un armario entero dedicado exclusivamente a los calcetines de Serkan. Y no son calcetines cualquiera, ojo. Son calcetines de todos los colores, estampados, texturas y temáticas que se puedan imaginar. Desde calcetines con dibujos de superhéroes hasta calcetines con motivos navideños, pasando por calcetines con la cara de sus perros, lo tiene todo. La revelación se produjo durante una entrevista en un programa de televisión turco. Özge, con una sonrisa cómplice, confesó que al principio le parecía una manía un poco extraña, pero que con el tiempo se ha acostumbrado e incluso le parece divertido. Al principio pensé que era una broma, dijo Özge, pero luego me di cuenta de que iba en serio. Tiene calcetines para cada ocasión. Es impresionante. A veces me pregunto si gasta más dinero en calcetines que en ropa para él mismo. Pero la cosa no se queda solo en la colección. Según cuenta Özge, Serkan tiene un ritual muy particular a la hora de elegir sus calcetines. Se toma su tiempo, los examina detenidamente, los combina con su ropa, es todo un proceso. Y no solo eso, sino que además es muy cuidadoso con sus calcetines. Los lava a mano, los guarda en cajones especiales y se asegura de que siempre estén impecables. Es muy meticuloso con sus calcetines, explicó Özge entre risas. No deja que nadie los toque, excepto yo, claro. Una vez intenté lavarle unos calcetines en la lavadora y casi me mata. Tuve que prometerle que nunca más lo volvería a hacer. Imagínense la escena, Serkan Ayolu, el galán turco que nos roba el corazón en cada telenovela, obsesionado con sus calcetines. Es una imagen un tanto contradictoria, ¿verdad? Pero es precisamente esa contradicción lo que hace que esta revelación sea tan divertida y entrañable. Pero, ¿de dónde viene esta pasión por los calcetines? Özge no tiene una respuesta clara, pero sospecha que podría estar relacionada con la infancia de Serkan. Creo que de pequeño no tenía muchos calcetines y ahora está compensando, bromeó Özge. O tal vez simplemente le gustan los calcetines, no lo sé. Lo importante es que lo hace feliz. Lo cierto es que esta peculiaridad de Serkan ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Algunos fans se han mostrado sorprendidos y divertidos, mientras que otros han confesado que ellos también tienen una debilidad por los calcetines. Incluso algunos han empezado a enviar calcetines a Serkan como regalo. Pero más allá de la anécdota divertida, esta revelación nos muestra una faceta más humana y cercana de Serkan Ayolu. Nos demuestra que incluso los famosos tienen sus rarezas y manías, y que no todo en su vida es glamour y perfección. Y eso, al final, es lo que los hace aún más entrañables. Además, la confesión de Özge nos habla de la buena relación que existe entre ellos. La forma en que habla de la obsesión de Serkan con cariño y humor, demuestra que se conocen y se aceptan tal como son.
Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que no se ve todos los días. Y ahora, para añadirle un poco más de picante al asunto, les tengo otra revelación. Resulta que Ozge también tiene una pequeña colección de calcetines a juego con los de Serkan. Sí, lo escucharon bien. Ozge, influenciada por su marido, también se ha aficionado a los calcetines originales y divertidos. Al principio me resistía, confesó Ozge, pero luego me di cuenta de que era una forma divertida de conectar con Serkan. Ahora tenemos una caja llena de calcetines a juego. A veces los usamos cuando estamos en casa y nos sentimos un poco tontos, pero nos encanta. No me digan que no es adorable. Una pareja que comparte la misma pasión por los calcetines, ¿se puede pedir algo más? Asterisco asterisco profundizando en la obsesión, más allá de la superficie asterisco asterisco. Ahora bien, vamos a rascar un poco más allá de la superficie y analizar esta obsesión con los calcetines desde una perspectiva más profunda. ¿Qué podría significar este interés tan particular? Algunos expertos en psicología del comportamiento sugieren que las colecciones, en general, pueden ser una forma de ejercer control sobre el entorno. En un mundo caótico e impredecible, tener una colección ordenada y categorizada proporciona una sensación de seguridad y estabilidad. En el caso de Serkan, los calcetines podrían representar un refugio, un espacio donde se siente cómodo y seguro. Además, la elección de calcetines con diseños llamativos y temáticos podría ser una forma de expresar su individualidad y creatividad. En el mundo de la actuación, donde a menudo se les exige a los actores ajustarse a ciertos roles y expectativas, los calcetines podrían ser una forma sutil de revelarse y mostrar su verdadero yo. Y no olvidemos el factor de la nostalgia. Como sugirió Ozge, la obsesión de Serkan podría estar relacionada con su infancia. Tal vez los calcetines representen un recuerdo feliz o un deseo de compensar alguna carencia del pasado. Sea cual sea la razón, lo importante es que esta peculiaridad hace feliz a Serkan y no le hace daño a nadie. De hecho, podría incluso estar enriqueciendo su vida y su relación con Ozge. Asterisco asterisco el impacto en la moda turca y más allá asterisco asterisco. La revelación de la obsesión de Serkan ha tenido un impacto sorprendente en la moda turca. De repente los calcetines se han convertido en un accesorio imprescindible para hombres y mujeres. Las tiendas han empezado a ofrecer una mayor variedad de diseños y estampados, y las redes sociales se han inundado de fotos de personas luciendo sus calcetines más originales. Incluso algunos diseñadores turcos han empezado a incorporar calcetines llamativos en sus colecciones. Lo que antes se consideraba un detalle insignificante, ahora es una declaración de estilo. Y no solo eso, sino que la historia de Serkan ha inspirado a muchas personas a abrazar sus propias rarezas y manías. Ha demostrado que no hay nada de malo en ser diferente y que, de hecho, nuestras peculiaridades son lo que nos hacen únicos y especiales. Asterisco asterisco la reacción de los fans, de la sorpresa al cariño asterisco asterisco. Como era de esperar, la reacción de los fans ante la revelación de Ozge ha sido variada. Algunos se han mostrado sorprendidos y escépticos, mientras que otros han reaccionado con humor y cariño. No me lo puedo creer, Serkan Ayolu obsesionado con los calcetines. ¡Qué loco!, escribió un fan en Twitter. Al principio pensé que era una broma, pero luego vi las fotos del armario lleno de calcetines y me quedé flipando, comentó otro. Pero la mayoría de los fans han reaccionado de forma positiva, elogiando la autenticidad y el sentido del humor de Serkan. Me encanta que Serkan no tenga miedo de mostrar su verdadero yo. Es un ejemplo para todos nosotros, escribió un fan en Instagram. Esto solo demuestra que incluso los famosos son humanos y tienen sus rarezas. Bravo por Serkan, comentó otro. Y por supuesto, muchos fans han empezado a enviar calcetines a Serkan como regalo. Algunos incluso han creado diseños personalizados con la cara del actor o de sus perros. Asterisco asterisco, una nueva tendencia. Famosos y sus obsesiones inesperadas asterisco asterisco. La historia de Serkan y sus calcetines nos hace preguntarnos cuántos otros famosos tienen obsesiones o manías que desconocemos. Es bien sabido que algunas celebridades tienen rituales extraños antes de actuar o cantar. Por ejemplo, se dice que Beyoncé necesita comerse un pollo asado entero antes de cada concierto, mientras que Justin Timberlake necesita lavarse las manos varias veces antes de subir al escenario. Pero más allá de los rituales, también hay famosos que tienen colecciones o pasatiempos inusuales. Por ejemplo, Johnny Depp colecciona muñecas Barbie, mientras que Angelina Jolie colecciona cuchillos antiguos.
Estas obsesiones o manías pueden parecer extrañas o incluso ridículas, pero son una parte importante de la personalidad de cada individuo. Nos recuerdan que incluso las personas más famosas y admiradas son seres humanos con sus propias peculiaridades y debilidades. En fin, mis chismosos, esta es la historia de la obsesión secreta de Serkan Ayolu con los calcetines. Una historia divertida, entrañable y que nos demuestra que incluso los famosos son humanos y tienen sus peculiaridades. Y lo más importante, una historia que nos habla del amor y la complicidad que existe entre Özge Gürel y Serkan Ayolu, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Entonces, para recapitular un poco, hoy descubrimos el secreto mejor guardado de Serkan Ayolu, su increíble colección de calcetines. Vimos cómo Özge Gürel reveló esta peculiaridad con mucho cariño y humor, y cómo esta obsesión ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Además, aprendimos que Özge también se ha unido a la pasión por los calcetines y que incluso tiene una colección a juego con los de Serkan. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final del vídeo y que formen parte de esta gran familia. Recuerden que este canal es su espacio, un lugar donde pueden relajarse, divertirse y enterarse de todos los secretos del mundo del espectáculo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la revelación de Özge? ¿Se imaginaban que Serkan tenía esta obsesión por los calcetines? ¿Ustedes también tienen alguna manía o colección extraña? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas exclusivas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, mis chismosos seriales, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, secretos y revelaciones del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.